Hay casas en Morelos que huelen a flores y a muerte. Casas donde la bugambilla trepa por los muros para ocultar las grietas, para esconder los susurros, para sofocar los secretos que se pudren debajo, en la tierra fértil. Hoy no vamos a hablar de un crimen que ocurrió una sola vez. No es la historia de un momento de locura. Es la historia de una enfermedad. Una enfermedad del alma, heredada como si fuera un apellido. Pasada de padres a hijos. Una tradición silenciosa. Un pacto sellado en la oscuridad que ha alimentado a 3 generaciones. Esta es la historia de la familia Serrano. Una estirpe respetada, poderosa. Y de la jaula de oro que construyeron para sus propios hijos. Una jaula donde el amor y el horror se volvieron la misma cosa. Donde el silencio era la única ley. Si estás aquí, es porque sabes que la realidad a menudo supera la ficción más retorcida. Si crees que hay historias que deben ser contadas para que no se repitan, entonces quédate. Suscríbete, porque vamos a caminar juntos por los pasillos oscuros de la naturaleza humana, y lo que encontraremos nos cambiará para siempre. Laura Benítez llegó a Tepoztlán de las Flores con el corazón lleno de idealismo. Tenía 26 años. Era trabajadora social, recién asignada a la pequeña oficina del DIF municipal. Creía en el sistema. Creía en su capacidad para proteger a los vulnerables. Su primer caso parecía rutinario. Un expediente delgado, con una etiqueta pulcra. Serrano, Leo, 10 años. Diagnóstico: mutismo selectivo y problemas de socialización. El reporte de la escuela privada era escueto. El niño no habla, se aísla, su rendimiento académico ha caído en picada. Se recomienda valoración familiar. Un caso más. O eso pensó ella. El apellido Serrano era conocido en todo el valle. Dueños de la hacienda más antigua. Benefactores del pueblo. Su nombre estaba en una placa en la iglesia, en la biblioteca, en el pequeño parque central. Gente de bien, intocable. Laura sintió una punzada de nerviosismo cuando condujo hacia la hacienda. Unos muros altísimos, de piedra volcánica, la rodeaban, coronados por alambre de espino y el morado intenso de las bugambillas. Una fortaleza disfrazada de paraíso. El portón de hierro forjado se abrió sin hacer ruido. Electrónicamente. Laura condujo por un camino empedrado, flanqueado por árboles centenarios. La casa principal era una obra de arte colonial. Impecable, silenciosa, demasiado silenciosa. La recibió una mujer mayor, vestida de un luto riguroso que parecía eterno. Era doña Amalia Serrano, la matriarca. Sus ojos negros, pequeños y brillantes, la analizaron de arriba a abajo. No le ofreció la mano. No le sonrió. «Pase», dijo, y su voz era seca como el polvo. La esperábamos. El interior de la casa era fresco y oscuro. Muebles de madera pesada, retratos al óleo de ancestros con miradas severas. Olía a cera de piso y a flores recién cortadas. Un olor limpio que no lograba ocultar una extraña densidad en el aire, como una tristeza estancada. Doña Amalia la guió a un salón con ventanales que daban a un jardín perfecto. Allí estaban los padres de Leo, Arturo y Sofía. Eran hermanos. Laura lo sabía por el expediente. Vivían juntos para cuidar de la madre, decía el reporte. Arturo era un hombre de unos 40 años, con una palidez enfermiza. No la miró a los ojos. Sofía, su hermana, era hermosa de una manera frágil, rota. Tenía la mirada perdida. Estaba sentada en un sillón, con las manos entrelazadas en su regazo, tan apretadas que los nudillos estaban blancos. No parecían padres. No parecían hermanos.
Parecían dos extraños compartiendo una condena. Laura sintió que la atmósfera de esa sala la asfixiaba. Comenzó a hablar, a hacer las preguntas de su protocolo, pero sus palabras rebotaban contra un muro de silencio. Las respuestas eran monosílabos, evasivas, corteses. Era doña Amalia quien respondía por todos. Leo es un niño sensible. Siempre lo ha sido. En esta familia somos muy unidos, quizás demasiado. No necesita nada, solo tiempo. Cada frase era una puerta que se cerraba. Laura sintió que no estaba realizando una entrevista. Estaba siendo interrogada. Estaba siendo advertida. Fue entonces cuando apareció Leo. Entró en el salón sin hacer ruido. Un niño pequeño para su edad, delgado, con los ojos enormes y asustados de su madre. No saludó. Se sentó en el suelo, en un rincón, y sacó un cuaderno y una caja de lápices de colores. Y comenzó a dibujar, con una concentración febril, ajeno a todo. Laura vio su oportunidad. A veces los niños hablan a través de sus dibujos. Se acercó a él lentamente. «Hola, Leo. Soy Laura. ¿Me dejas ver lo que dibujas?» El niño no respondió, pero tampoco ocultó el cuaderno. Laura se sentó en el suelo, a una distancia prudente, y miró el dibujo, y el aire se le escapó de los pulmones. No era un dibujo normal. No eran coches, ni superhéroes, ni animales. Eran figuras de palitos. Dentro de una casa grande. En una de las habitaciones había una cama, y en la cama 3 figuras. Un hombre, una mujer, y una figura más grande, con el pelo blanco, observando desde la puerta. Debajo, Leo había escrito una sola palabra: familia. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró a los adultos en la sala. Doña Amalia la observaba con una intensidad helada. Arturo se había puesto de pie y caminaba hacia la ventana. Sofía se había encogido aún más en su sillón. Laura pasó la página del cuaderno. El siguiente dibujo era peor, más detallado. El hombre y la mujer de la cama ya no eran figuras de palitos. Tenían los rostros de Arturo y de Sofía. Lloraban. Y la figura de la puerta, doña Amalia, sonreía. Laura cerró el cuaderno de golpe. El sonido fue como un disparo en el silencio del salón. Levantó la vista. Los ojos de doña Amalia eran 2 pedazos de hielo. «Leo tiene mucha imaginación», dijo la matriarca, con una voz que ya no era seca. Era una amenaza. A veces confunde sus pesadillas con la realidad. Laura se levantó. Sus piernas temblaban. Sentía un sabor amargo, metálico, en la boca. El sabor del miedo. «Creo que tengo suficiente por hoy», dijo, con la voz entrecortada. «Volveré la próxima semana». «No será necesario», respondió doña Amalia poniéndose de pie. «Nosotros le avisaremos si necesitamos algo. Gracias por su tiempo, licenciada». Era una despedida, una orden de expulsión. Mientras la acompañaba a la puerta, Laura pasó junto a Sofía. La mujer levantó la vista por un segundo, y en sus ojos, Laura no vio vacío. Vio una súplica, un grito mudo, un mensaje desesperado que nadie se había atrevido a leer. Hasta ahora. Laura salió de la hacienda sintiendo que escapaba de una tumba. El sol de Morelos le pareció de pronto artificial, falso. El olor de las flores, nauseabundo. Ya no era un caso de mutismo selectivo. Era un caso de horror selectivo. Y ella era la única que lo había visto. En los trazos torpes y desesperados de un niño de 10 años. ¿Cómo empieza una tradición así? ¿Cómo se normaliza lo impensable? No empieza con un monstruo. Empieza con el miedo. La historia de la familia Serrano no comenzó con Leo, ni con Arturo y Sofía. Comenzó con doña Amalia.
y con la muerte de su esposo, don Roberto Serrano, 40 años atrás. Roberto era un hombre poderoso, pero débil de carácter. Construyó una fortuna, pero vivía aterrorizado de perderla. En su lecho de muerte, le hizo jurar a Amalia una sola cosa: protege nuestro patrimonio, protege nuestro nombre. No dejes que los extraños nos lo arrebaten todo. Esa promesa se convirtió en la única religión de Amalia. El mundo exterior era el enemigo, lleno de oportunistas, de gente que solo quería la riqueza de los Serrano. Un yerno, una nuera. Eran invasores, lobos con piel de cordero, que dividirían la tierra, que se llevarían el dinero, que mancharían la pureza de su sangre. Y en la soledad de su duelo, en la oscuridad de la enorme hacienda, Amalia encontró una solución. Una solución retorcida, perfecta, absoluta. La sangre no se mancharía si nunca se mezclaba. El patrimonio no se dividiría si nunca salía de la familia. Arturo tenía 15 años. Sofía, 13. Eran sus hijos, sus tesoros, y serían los pilares de su nueva dinastía. Amalia comenzó a criarlos no como hermanos, sino como la pareja destinada a perpetuar el linaje. Los aisló del mundo. Tutores privados, ningún amigo. Sus únicas referencias eran ellos mismos. Y ella. Les hablaba del deber, del sacrificio, de la pureza. Les enseñó que su amor era especial, único, más allá de las reglas de un mundo corrupto y vulgar. Les lavó el cerebro con una mitología de grandeza familiar. Arturo, de naturaleza débil como su padre, aceptó su rol. Sofía, más sensible, se resistió. Pero la voluntad de Amalia era de hierro. Rompía cualquier intento de rebeldía con castigos psicológicos, con silencios helados, con la culpa. Me estás matando, Sofía. Estás traicionando la memoria de tu padre. Al final, Sofía se rindió. Su espíritu se quebró. Se casaron en una ceremonia secreta, oficiada por un sacerdote comprado, en la capilla privada de la hacienda. Amalia fue la única testigo. Y así, el pacto se selló. El primer círculo del infierno estaba completo. Arturo y Sofía vivieron como marido y mujer bajo el mismo techo que su madre. Su carcelera, su diosa. Cuando nació Leo, y antes su hermana mayor, Helena, la farsa se perfeccionó. Ante el mundo, Arturo y Sofía eran solo dos hermanos devotos que cuidaban de su anciana madre. Los niños eran hijos de una prima lejana que murió en el parto. Una mentira que el dinero y el poder de los Serrano hicieron verdad. Nadie en el pueblo se atrevió a cuestionarla. Nadie hizo preguntas. Era más fácil, era más seguro. Y así, el secreto se enterró bajo capas de respeto y miedo. Un secreto que respiraba, que crecía, que se sentaba a la mesa cada noche. 3 generaciones atrapadas en la misma telaraña, tejida por la locura paranoica de una mujer. Laura Benítez no durmió esa noche. Los dibujos de Leo estaban grabados en su retina, las figuras de palitos, la sonrisa de la abuela, las lágrimas de los padres. Sintió una responsabilidad abrumadora. Era la voz de ese niño, la única. Al día siguiente, fue a hablar con su supervisor en el DIF municipal. Un hombre llamado Carlos, que llevaba 20 años en el puesto. Le contó todo. Le describió la atmósfera de la casa, la dinámica familiar. Le mostró las fotos que había tomado de los dibujos con su celular. Carlos miró las fotos. Su rostro no mostró horror, mostró incomodidad. Laura, dijo, quitándose las gafas y frotándose los ojos. Entiendo tu preocupación. Eres nueva aquí, pero tienes que entender algo. La familia Serrano es complicada. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Son los principales benefactores de este municipio.
Donaron el terreno para esta misma oficina. Hay que andar con cuidado. Cuidado, replicó Laura, sintiendo una oleada de incredulidad. Un niño está viviendo en un infierno y me pide que tenga cuidado. Carlos suspiró. El suspiro del burócrata cansado. No tenemos pruebas, Laura. Son dibujos. Un psicólogo diría que son fantasías. Que reflejan un conflicto, sí, pero no un delito. Si vamos a la hacienda con la policía basándonos en esto, nos van a comer vivos. Doña Amalia tiene amigos muy poderosos, muy arriba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada? Preguntó Laura con la voz temblorosa de rabia. Hacemos lo que el sistema nos permite. Redacta un informe. Sé muy descriptiva. Lo archivaremos como caso de alto riesgo familiar. Y solicitaremos una visita de seguimiento para dentro de unos meses. Es todo lo que puedo ofrecerte. Laura salió de la oficina sintiendo que el aire le faltaba. El sistema en el que creía no era un escudo para los débiles. Era un muro para proteger a los fuertes. No se rindió. Esa misma tarde fue a la comandancia de la policía municipal. El comandante Varela, un hombre corpulento con un bigote espeso, la recibió con una amabilidad empalagosa. Le ofreció un café. Mientras Laura le explicaba el caso, el hombre escuchaba, asintiendo. Cuando ella terminó y le mostró las fotos, el comandante se rió. Una risa corta, sin alegría. «Licenciada», dijo, dándole una palmadita en el hombro. «Con todo respeto, usted ve fantasmas donde no los hay. Conozco a los Serrano de toda la vida. Gente decente, aunque rara. Muy a su modo. No se meta en problemas. Este pueblo es muy tranquilo. No necesitamos que gente de fuera venga a agitar las aguas». Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió un susurro confidencial. «El café que se está tomando lo paga doña Amalia. Cada mes nos manda una despensa a la comandancia para agradecer nuestro servicio. ¿Me entiende?» Laura se levantó de golpe. El café de repente le supo a veneno. Sintió náuseas. El comandante la acompañó a la puerta sonriendo. «Cualquier otra cosa, licenciada, no dude en venir. Estamos para servirle». La puerta se cerró a su espalda. Se sentía sucia. Se sentía impotente. Desesperada, Laura decidió saltarse los poderes locales. Al día siguiente, pidió el día libre y condujo hasta Cuernavaca, a las oficinas centrales del DIF estatal. Un edificio enorme, impersonal, frío. Después de una espera de 3 horas en un pasillo sin ventanas, la recibió una funcionaria de alto rango. Una mujer elegante, con un traje impecable y una mirada que parecía pasar a través de ella. Laura volvió a contar su historia. Presentó su informe. Mostró las fotos. La mujer escuchó sin ninguna expresión en el rostro. Cuando Laura terminó, la funcionaria miró unos papeles en su escritorio. «Licenciada Benítez», dijo, sin mirarla. Su voz era tan fría como el mármol del piso. «Su celo profesional es encomiable, pero prematuro. Lo que usted me presenta son inferencias, no hechos. Dibujos de un menor con problemas emocionales no constituyen prueba de un delito. El sistema de justicia requiere evidencia fáctica». Se detuvo y la miró, por primera vez. Además, según el protocolo, para una intervención de este calibre, se requiere una denuncia directa de uno de los involucrados. ¿La madre, la señora Sofía Serrano, ha presentado alguna queja? «No puede». «Está aterrorizada. Es una prisionera en esa casa», casi gritó Laura. La funcionaria no se inmutó. «Eso es una suposición suya. Para nosotros es una ciudadana en pleno uso de sus facultades. Ahora, si usted cree que la señora Sofía está desaparecida o privada de su libertad,
Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B de la Fiscalía. Aquí, lo único que podemos hacer es registrar su informe en el sistema. Tecleó algo en su computadora. Listo. Caso registrado con el folio 734-MOR. Se clasifica como conflicto familiar no verificado. Gracias por su tiempo, licenciada. Se levantó. Era el final de la audiencia. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle un número, archivarlo hasta que fuera olvidado. Laura salió del edificio sintiendo un frío que no era por el aire acondicionado. Era el frío de la derrota absoluta. Había chocado contra el muro, y el muro ni siquiera se había enterado del golpe. El final de esta historia es el que el sistema escribió. Un final de silencio y de impunidad. Una semana después de su visita a Cuernavaca, Laura fue llamada por su supervisor. Carlos no la miró a los ojos. Laura, ha llegado una orden de la dirección estatal. Te transfieren a una oficina en los Altos de Morelos. Empiezas el lunes. No era una oportunidad, era un exilio. Una forma de sacarla del tablero. Y el caso Serrano, continuó Carlos, mirando unos papeles sobre su escritorio. Se cierra por falta de elementos y no cooperación de la familia. Lo siento. Laura no dijo nada. Solo asintió. Había perdido. La noche antes de irse, alguien pinchó las 4 llantas de su coche. No fue un robo. Fue un mensaje. El último clavo en el ataúd de su idealismo. Laura se fue de Tepoztlán de las Flores. Rota. Derrotada. Con la culpa como una compañera constante. Años después, supo por un antiguo colega que Leo Serrano había sido sacado de la escuela privada. Ahora recibía educación en casa, encerrado para siempre en la fortaleza de las Bugambillas. Su hermana mayor, Elena, fue enviada a un internado en Suiza, lejos del secreto, lejos de la verdad. Arturo y Sofía siguen viviendo en la hacienda. 2 fantasmas envejecidos antes de tiempo. Y doña Amalia, la reina de ese infierno, sigue reinando. Fuerte. Intocable. Protegida por sus muros, por su dinero y por la cobardía de todo un sistema. La tradición continúa. La enfermedad se sigue heredando. Y el secreto sigue enterrado bajo la belleza de Morelos. Un secreto que a veces, solo a veces, grita en silencio. A través de los dibujos que un niño, probablemente, todavía hace en la soledad de su habitación, dibujos que ya nadie verá jamás.